Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 15. Leo a favor de todos allí, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el llamado de Dios a la humanidad. Este es el mensaje del reino. Este es el mensaje. Jesús, en su ministerio aquí en la tierra, nos dio un conocimiento de la existencia de dos reinos: el reino de las tinieblas, el cual rige es Satanás, porque Satanás es el príncipe, dice la palabra del Señor, de este mundo, el príncipe de la potestad de los aires, como dice Efesios 2, y todos sus súbditos, los súbditos de Satanás, son aquella humanidad que viven el pecado, que no han sido transformados, que viven el pecado, que viven bajo la rebelión contra Dios y que no guardan su palabra, que no han abierto sus corazones para que ese mensaje entre a su vida, Dios haga los cambios. Estos son los que pertenecen a este reino de las tinieblas. Amén. Y también dice su palabra de que el reino de Dios, el cual rige Él, el Señor Jesús, este reino de Dios es un reino donde Cristo es el que gobierna. Alabado sea Dios. Cristo es el que gobierna y sus seguidores son todos aquellos nosotros los que hemos creído a su palabra, que hemos renunciado a la vana manera de vivir antigua que teníamos y hemos aceptado ese mensaje del reino, ese llamado al arrepentimiento, y hoy le servimos al Señor. Nosotros hacemos parte, lo que hemos creído, de ese reino de luz, de ese reino donde Cristo rige allí como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesús, durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, nos dio a conocer de esa asistencia de los dos reinos. No hay más reino, solo hay dos. ¿Qué te quiero decir en esta mañana, amado amigo y amado hermano? Que si tú no perteneces al reino de Dios, tú eres parte del reino de las tinieblas. O sea, estás esclavizado por el enemigo, estás yucado allí por él. Pero los que hemos creído ya en el Señor, los que ya hemos aceptado, abierto la puerta de nuestro corazón para que esa palabra del reino, ese llamado llegara a nuestra vida y esa palabra empezar a hacer en nosotros, ¿verdad? Esa transformación. Ahora pertenecemos a un reino diferente, que es el reino de Dios, reino de la luz. Amén. Reino de Cristo. Alabado sea el Señor. Jesús dijo en Juan 10:10, Satanás vino para hurtar, matar y destruir, y yo vine para dar vida y vida en abundancia. Este fue el mensaje que trajo el Emmanuel en medio de su pueblo. Un mensaje de reconciliación, un mensaje que él quería que la humanidad entendiera cuál era el propósito de Dios y cuál era el plan de Dios, ese plan de redención
Y por eso Jesús decía, a lo que había venido a hacer Satanás aquí en la tierra, a matar, a hurtar, a destruir. Eso es lo que hace Satanás. Satanás no sabe hacer otra cosa sino eso. Satanás no conoce el bien. Satanás no practica nada bueno. Todo lo que provenga de la mano del enemigo es destrucción, caos para la vida de la humanidad. Todo lo que provenga de allí. Pero Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y es por esto el mensaje del Señor a un llamado al arrepentimiento. Cristo hace un llamado al arrepentimiento cuando viene a establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Es renunciar, es tener un cambio de actitud. Cuando nos llama a un arrepentimiento, nos está diciendo, ya es tiempo a que renuncies a ese reino que te tiene esclavizado allí, a ese reino que te tiene subyugado allí y que no te ha dado ningún beneficio. Yo pudiera testificarte, amado amigo, ¿qué beneficio tuve yo allí en el mundo? Ninguno. Aflicción, dolor, muerte. Eso fue lo que tenía yo allí. Esclavizada para luego ser condenada. Ese es el mensaje de hoy para ti, amado amigo. Dios quiere que tú entres allí en ese reino, que renuncies a ese reino. Amén. Dice la palabra, alabado sea el Señor. Vámonos allí al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 19, cuando Pedro y Juan fueron allí en el pórtico de Salomón, que dieron la palabra de Dios, también ellos llevaban el mismo anuncio. O sea, Cristo trajo un anuncio, arrepentíos, y la iglesia sigue con el anuncio, porque ese es el mensaje del reino. Arrepentíos, alabado sea el Señor. Dice, así que arrepentíos y convertíos, dice el Señor, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Óigame bien, nos está haciendo un llamado este mensaje de Dios a que nos arrepintamos y nos convirtamos. Ya esto la iglesia lo hizo. Nos arrepentimos y nos convertimos, pero el llamado sigue vigente para aquellos que no han creído en el Señor. Arrepentidos y convertidos son dos cosas diferentes. Arrepentirte es salirte, despojarte, renunciar a la vanagloria de la vida, renunciar a los deseos carnales, a los deseos mundanales, renunciar a querer vivir igual como viven los demás, sin Dios y sin esperanza, renunciar a una vana manera de vivir que no te ha traído nada. ¿Qué te han traído los deleites de este mundo? El hombre dice, la vida es una sola y hay que gozarla. Están equivocados en esta área. Dicen, la vida es una sola y hay que gozarla. Y por eso viven bajo los deleites del mundo. Orgías, adulterios, fornicaciones, borracheras, laxivias, avaricia, mezquindad, arrogancia, orgullo. Pero ¿qué nos dice la palabra a nosotros en cuanto a todos estos detallitos en los que vive la humanidad? Que estos no harán parte del reino de los cielos. Amén.
porque están siendo sometidos por el enemigo, porque están viviendo conforme a las corrientes de este mundo. Están viviendo conforme a las corrientes de este mundo. O sea, no hay parte de Dios en él. Entonces, por eso el Señor está llamando a un arrepentimiento y convertimiento. Arrepentirte es renunciar a todo esto que ya mencionamos. Renunciar a este tipo de vida que te ha mantenido en esclavitud durante mucho tiempo, lejos de Dios, sin esperanza alguna. Déjame decirte, porque mientras el hombre viva en esa posición, jamás llegará al reino de Dios. Jamás. Jamás harás parte en el propósito de Dios. Porque primero hay que arrepentirse. Esto fue lo que Jesús le hizo entender a Nicodemo cuando fue allí a hablar con él. Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es abandonar el pecado, renunciar a toda esta vida de engaño que el enemigo ha hecho vivir a la humanidad, para pasar a un mejor nivel, para pasar a una nueva vida, para pasar a una nueva ordenanza, a un sistema diferente como ha venido viviendo el mundo. Este es el llamado de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces vemos pues que arrepentido y convertido es el concepto que alude a la manera como el pecador debe volverse a Dios. Amén. Para que sus pecados puedan ser perdonados. Eso es lo que dice la palabra. Así que arrepentidos y convertidos. Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Si tú no te arrepientes, tampoco te puedes convertir. Y no te puedes convertir sin no arrepentirte antes. Tienes que renunciar. Hay que renunciar a esa vida vana. Hay que convertirse. Es aceptar la demanda de Dios. Convertirse es aceptar el gobierno de Dios. Es vivir bajo su ordenanza, bajo su voluntad. Es entender que Dios es quien rige nuestras vidas y que Él es el que gobierna y el que establece en nosotros sus decretos. Esto es convertirse, vivir una vida diferente, donde el reflejo de la presencia de Cristo esté en nosotros. Esto es convertirse, es vivir esa palabra. Esto es convertirse. Entonces, por eso el mensaje del Señor para la humanidad es este: arrepentidos y convertidos. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Dice, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. O sea que para nosotros tener aquí en la tierra tiempo de refrigerio, amado amigo, primero hay que arrepentirse, primero hay que convertirse, y así vendrán las bendiciones de las manos del Señor. Aleluya, y a su nombre damos gloria. ¿Por qué es este mensaje de esta manera? ¿Por qué Jesús vino a traer este mensaje? Porque dice la palabra del Señor, aleluya, en Romanos 3:23, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. Todos estábamos destituidos. Alabado sea el Señor, de la gloria de Dios, por causa de la desobediencia. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo. Alabado sea Dios. Es necesario abandonar, renunciar, para que Dios tome posesión en nuestra vida. Esto es necesario. Nosotros muchas veces, ¿verdad?, en el mundo anhelamos refrigerios.
el refrigerio de Dios, bendiciones de Dios. Queremos tener vida plena delante de Dios. Que no haya escasez, que no haya enfermedad, que no haya tribulaciones, que no haya nada de estas cosas que nos atormente. Y dice la palabra del Señor que como es que la tristeza del mundo produce arrepentimiento, ¿verdad? Que la tristeza del mundo produce muerte, pero más la tristeza que viene según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es por esto que te quiero decir algo, mi amigo y hermano, que estás apartado del Señor, y aún la iglesia de Cristo que está allí escuchando la palabra. Es por esto que cuando nosotros nos arrepentimos y cuando nosotros nos convertimos al Señor, así vengan tiempos difíciles, así vengan tiempos en verdad de lágrimas, de suplicio, de aflicción, porque el mismo Señor dijo, ¿verdad?, que mientras estemos en esta tierra habrían aflicciones a nuestra vida, amén, pero en nosotros siempre hay una esperanza viva en el Señor, amén, porque hay una promesa de parte de Dios. Pero mientras que la humanidad que no tiene a Cristo está basada en un problema, y es que cuando llega el momento de la tribulación, de la angustia, de la desesperación, su solución, la solución que ellos creen tener es la muerte. Y es por eso que muchos se ahorcan, se suicidan, se le tiran a un carro, porque ellos creen que con esto está la solución dada. Pero no, es el inicio de la tortura para ellos, porque nosotros en esta tierra somos peregrinos, estamos de paso. Yo te diría que estamos de vacaciones en esta tierra. En algún momento se te van a acabar las vacaciones. En algún momento te van a llevar al lugar a donde tú perteneces, dependiendo de cómo vivas en esta tierra. Y por esa razón era el mensaje de Jesús en esta tierra, cuando vino a establecer su reino. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Creed a la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso Él está haciendo este llamado. Porque el único medio y el único camino que nos lleva a la presencia de Dios se llama Jesús. La única verdad se llama Cristo. En Él está escondida toda la verdad. En Él está escondida toda la verdad. Y cuando nosotros, hermano, nos hemos arrepentido y nos hemos convertido, las cosas pasan a ser diferentes. El velo que había en nuestros ojos, en nuestra vida espiritual, que no nos dejaba ver la verdad de Dios, es quitado. Ahora podemos ver la gloria de Dios. Ahora podemos ver la majestuosidad de Dios. Ahora podemos, alabado sea Dios, ver esa gracia de Dios en nosotros, en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Es por esto que es necesario nacer de nuevo, para que haya en el creyente sumisión y deseo de aprender. Amén. Yo te quiero decir algo, hermano. Mientras el hombre dice arrepentirse, pero que no entra en sumisión, todavía no hay conversión en él. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está llamando a nosotros a esto, a entrar en sumisión y deseo de aprender de su palabra. Miremos lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. O sea, no es solo arrepentirte, es vivir esta palabra, porque esta palabra es la que te va a limpiar. Esta palabra es la que va a ir transformando tu sistema de vida.
Esta palabra trae luz, trae conocimiento. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén. Entonces, el Señor nos dejó como regalo a su Espíritu Santo para que cada vez que tú y yo leamos esta palabra, nosotros la podamos entender. Y no solo entenderla, sino apropiarnos de ella, vivir conforme ella dice. Y entonces donde el refrigerio de Dios va a entrar en tu vida. Amén. Porque ahora eres un hijo de Dios. Ahora estás llenando las perspectivas que Dios exige para que seamos hijos. Ahora, en verdad, empiezas tú a disfrutar de lo que Dios quiere que tú disfrutes. Una nueva vida. Amén. Entonces vemos pues que dice la palabra del Señor que es necesario que haya en nosotros sumisión y deseo de aprender. Si esto no surge, mi amado, en el creyente, tampoco habrá un crecimiento en el reino. Si nosotros no entramos en el vivir y dejar solo el oír, porque muchos oímos. Hay mucha gente que oye, todos oímos. Pero Dios quiere práctica en lo que tú oyes. Amén. Porque el evangelio es teórico, práctico. Amén. Se te da la lección y tú debes ponerla por obra en tu vida. Esto es el evangelio. Esto es lo que nos está enseñando Santiago. Amén. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. O sea, practícala, vívela y verás el resultado en tu vida, lo que quiere decir el Señor. Amén. Sin obedecer a Dios y al mandato de Jesús, no hay crecimiento. Amén. Hay un mandato de Dios para nuestra vida. No solo es obedecer. Amén. No solo es obedecer, es practicar esa palabra. Amén. Es practicarla. Miremos lo que dice Segunda de Pedro en el capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Amén. O sea, hay un mandato y es crecer. Pero para crecer, nosotros primero tenemos, en verdad, arrepentirnos, convertirnos, no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra para poder tener un crecimiento. Pero necesitamos para ese crecimiento un conocimiento claro de quién es Dios. Amén. Crecer en su gracia. Amén. ¿Qué es la gracia? Alabado sea el Señor. Muchos se preguntan, ¿qué es esa gracia? Alabado sea Dios. Miremos allí en el libro de Efesios, en el capítulo 2. En el verso 8, vamos a leer del verso 8 al 10. Dice, porque por gracia soy, ¿qué? Dice, salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, óigame bien, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Alabado sea el Señor. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alabado sea el Señor.
Entonces, ¿sabes qué es la gracia de Dios? ¿Ah? ¿Sabes entonces qué es la gracia de Dios? Lo que dice el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, por su amor, por su misericordia, tú y yo hemos sido salvos. Amén. Gracias, es ese gran amor que Dios manifestó para que tú y yo fuésemos salvos. Yo te voy a decir una cosa, amado amigo. Por voluntad propia, nosotros nunca nos acercaríamos a Dios. Por voluntad propia, mientras estamos ahí en ese mundo. Mientras nosotros estamos viviendo en el mundo regido por Satanás, en ese reino de tinieblas, por voluntad propia, jamás nos acercaríamos a Dios. Es por esto la promesa del Emmanuel, amén, en medio de su pueblo. Fue Dios el que se acercó a nosotros para darnos de su gracia, para brindarnos su amor, para darnos a conocer su verdad. Amén. Alabado sea Dios. Fue Dios por su gran amor. Es por esto que la palabra acá nos está diciendo que no es por obra, porque nosotros nunca obramos bien. Dentro del corazón del hombre, que no tiene a Cristo, no operan cosas buenas. Siempre están los malos deseos. Está de continuo al mal. Está siempre en la búsqueda de placer, pero placer mundanal, placer destructivo. Porque es que esto es lo que ofrece el mundo de tinieblas. El mundo de tinieblas no te ofrece a ti vida. Jesús mismo lo dijo, como te dije ahorita en Juan 10:10. Satanás vino fue para hurtar. ¿Qué ha hurtado Dios? Satanás ha hurtado tu voluntad. Él la tiene cautiva. Él la tomó, la tiene secuestrada. Tu voluntad. Y por eso es que tú riges y caminas y haces conforme a la voluntad del enemigo. Vives conforme a lo que él quiere. ¿Ve? Eso es lo que ha hecho. Y eso es de lo que dice Jesús, que el diablo vino para hurtar, para matar. Ha matado tu buen deseo, ha matado tus sueños, tus ideales, ha matado todo. Ha dañado tu salud, porque él ha hurtado tus finanzas, ha hurtado tu paz, ha hurtado todo, lo ha tomado el enemigo. Te tiene cautivo. Es por esto el mensaje del reino. Es por esto que Dios te está haciendo un llamado que renuncie, suelta eso que no te está haciendo bien, suéltalo ya. Ya es hora de soltar la esclavitud para que obtengas libertad. Amén. La palabra del Señor nos enseña a nosotros: conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Cuando nosotros conocemos de Cristo, somos arrancados de ese reino de tinieblas y trasladados al reino de la luz. Amén. Pero en la verdad de Cristo. Y para esto es el mensaje: arrepentíos y convertidos. Tenemos que tener allí una actitud dispuesta para aprender. O sea, tener un espíritu, ¿verdad?, que esté allí dispuesto para aprender. Un espíritu enseñable. Que estemos dispuestos a que no solo es oír la palabra todos los días allí, oír las predicaciones o leer la palabra, es llevarla a la práctica, vivirla. Por eso es el llamado de Dios. Amén. Crecer en la gracia, dice, y el conocimiento de Dios. Si tú no lees la palabra, si tú no te acercas a Dios, si tú no tienes una intimidad con Dios, ¿cómo puedes conocerle? ¿Cómo puedes conocerle?
para conocer a Dios y para acercarte a Dios, tienes que lavarte primero, limpiarte, purificarte, para que puedas poder tener una buena comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios, dice la palabra, la Santa Escritura, Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. Amén. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, nos convertimos a Él, Dios se alegra. Dice la palabra que Él hace fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, porque ha ganado uno para su reino. Ese era el propósito. Dios no nos hizo para que nos perdiéramos. De hecho, cuando Él hizo el infierno, el lago de fuego, no lo hizo para el hombre, lo hizo para Satanás y sus demonios, sus seguidores. Pero hoy Satanás tiene muchos adictos a él, seguidores, y esos son los que él día a día está mandando al infierno. Día a día él está mandando al infierno, pero el infierno no fue hecho para el hombre. Dios creó al hombre con un propósito, mi amado amigo. Dios te hizo a ti, te hizo nacer con un propósito. Él tiene planes para tu vida. Solo que el enemigo no te ha dejado entender el propósito y el plan de Dios. Y todavía por eso tú sigues cautivo allí. Por eso es el mensaje de la palabra. Cristo vino a traer ese mensaje a un Juan el Bautista. Antes de que Cristo empezara a hacer su aparición allí con su ministerio, también había venido trayendo el mismo mensaje: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje de Juan. Y luego Jesús lo confirma: arrepentidos y creed en el evangelio. Y la iglesia lo sigue confirmando: arrepentidos y convertidos, dice la palabra del Señor. Esto fue lo que predicaba Pedro y Juan también. Porque es que ese es el mensaje del reino: arrepentimiento, para que nosotros podamos tener una vida plena delante del Señor. Alabado sea Dios. La gracia nos enseña a rechazar, hermano, la impiedad y los deseos mundanales. Es en la gracia, es en el amor de Dios que nosotros aprendemos todo esto. Cuando nosotros tenemos a Dios ya en nuestros corazones, nosotros empezamos a entender que todo lo que allá el mundo ofrece no es nada bueno. Es muerte, es destrucción. ¿Sabe por qué? Porque la palabra a mí me enseña en el libro de Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Ahí es donde te quiere llevar el enemigo, al infierno. Pero fíjate que para esto hay un remedio. Hay una dádiva de Dios. Hay un don perfecto de Dios. Hay una misericordia de Dios para la humanidad. Y es que la dádiva de Dios, ¿verdad?, es Cristo Jesús para vida eterna. Amén. Esa es la dádiva de Dios. Dios ha dado a su Hijo en propiciación por la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Por eso Jesús dijo que Él vino a destruir las obras de Satanás y vino a dar vida y vida en abundancia. Este es el llamado de Dios para ti, mi amado amigo. Amén. Esto es necesario, y solo en el amor de Dios es que nosotros podemos renunciar a todos estos placeres mundanales que no nos ofrecen nada bueno a nosotros. Amén. Es por esto que hay en nosotros, por ese amor de Dios, ese dominio propio, ese espíritu de poder, para poderme parar y enfrentar al enemigo y decirle: no, no, tú no tienes autoridad para tomar mi vida, ni tomar mi mente, ni tomar mi cuerpo para usarlo como a ti te plazca. No, porque Cristo mora en mí. Amén.
Y cuando Cristo mora en ti, toda tiniebla desaparece. Toda sombra de tiniebla es quitada de ti. ¿Ve? Allí lo que hay es luz. Y donde está la luz, tú puedes ver los obstáculos. Cuando tú estás en tiniebla, tú no ves nada de los obstáculos. Y tú puedes tropezar y caer. Pero cuando la luz de Cristo llega a nuestras vidas, mi amado amigo, mi amado hermano, cuando la luz de Cristo llega a nuestras vidas, tú puedes ver con claridad. Y esto es lo que te hace rebelarte contra toda impiedad. Esto es lo que te hace rebelar contra toda impureza, contra el pecado, contra la tentación, contra todo aquello que quiere cautivar nuevamente tu vida. Ese amor de Dios, esa gracia de Dios, esa gracia de Dios. Podemos ver la verdad de Dios. Vemos a Cristo allí, cómo ha venido haciendo en nosotros conforme a su propósito. Amén. Entonces, esto, hermano, ¿verdad? Nos ayuda, nos instruye, nos capacita para que nosotros no caigamos delante del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, la demanda de Dios, ¿verdad?, es que podamos llegar nosotros ¿a qué? A la estatura de nuestro Señor Jesús. Esa es la demanda de Dios. Que tú y yo lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y es por esto que hay un continuo perfeccionamiento. Alabado sea el Señor. Hay un continuo perfeccionamiento cuando estamos en la mano del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, verso 6. Mire lo que dice Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Jesús dijo, ¿verdad?, que Él estaría con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Y cuando ya iba a partir, iba a ser ascendido a los cielos, dijo: yo me voy, pero ustedes no van a quedar solos, porque el Espíritu Santo vendrá como ese protector, como ese ayudador, y Él es el que nos va a recordar a nosotros todas las promesas, toda la palabra de Dios, y Él es el que nos está ayudando, y Él es el que nos está ayudando a modelar y llegar a estar a la estatura de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ese es el mandato de Dios. Cristo comenzó una obra, pero Cristo no ha abandonado la obra que comenzó en mí, que comenzó en ti, mi amado hermano. Él la sigue perfeccionando. ¿Por qué? Porque es necesaria la perfección para nosotros. Amén. Cristo es el modelo que Dios, el Padre, dio para la humanidad. Llegar a la estatura de Él. Tenemos que llegar allí. Que en ti se refleje al Cristo de la gloria. Que en mí se refleje al Cristo de la gloria. Amén. Porque somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Y si somos su cuerpo, tenemos que ser igual a Él. Semejante a Él. Aleluya. Damos gloria al Señor. Dice la palabra del Señor allí en Primera de Pedro. Alabado sea Dios. Primera de Pedro, en el capítulo 5, gloria a Dios, verso 10. Mire lo que dice Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará. Él mismo, dice, os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca, dice el Señor. Dice que el Dios de toda gracia, hermano, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué te trae a memoria esto? Jesús dijo: muchas aflicciones tendréis en este mundo, pero de todas ellas los librará el Señor. Es esto de lo que está hablando el Señor. Amén. Después que hayáis padecido, ¿sabe qué cuesta? Abandonar lo que ha habido durante mucha vida en nosotros, que ha hecho parte de nuestra vida. Cortar hábitos. Esto requiere tiempo. Esto requiere tiempo para crear hábitos nuevos. Porque ahora hemos salido de una cultura de mundo, una cultura del reino de las tinieblas, para entrar a la cultura del reino de Dios y poder tomar posesión de una cultura nueva. Esto cuesta. Y esto para nosotros es padecimiento, es aflicción, porque muchas veces hacemos cosas que nosotros ni siquiera queremos hacer. Y esto trae a nosotros aflicción en el espíritu. Porque somos humanos. Somos humanos. Y Dios conoce de qué fuiste hecho tú, porque Él fue el que te creó. ¿Ve? Entonces esto, mi amado hermano, es lo que quiere Dios. Que nosotros entendamos esta posición. Dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él mismo es el que nos perfecciona. Amén. Dice: afirme, fortalezca y establezca. Aleluya. Y a su nombre damos gloria. Él mismo. Por eso nosotros tenemos que tener un espíritu enseñable. Y por eso es que Santiago dice de que no debemos ser solo oidor, nada más oído, no, sino hacedor de la palabra. Porque nosotros tenemos un llamado a la perfección, y el Espíritu Santo, para poder obrar en tu vida, tiene que ser parte de tu vida, tiene que habitar en tu vida, gobernar tu vida, para poder tener el control. El Espíritu Santo no ejerce desde afuera, Él ejerce adentro, dentro de nosotros. Es por eso que dice la palabra: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Qué te está diciendo la palabra allí? Que ya tú no te perteneces ni a Satanás ni a ti mismo, que tú le perteneces a Dios. Y que el Espíritu Santo es el que ha tomado el control en tu vida, y Él es el que hará de que hayan cambios en tu vida, porque Él sí sabe lo que tú necesitas. Amén. El Espíritu Santo sí sabe lo que tú realmente y yo necesitamos. Alabado sea el Señor. Y ya para concluir, mi amado, es necesario para todo esto, para todo este proceso que debemos tener, porque debemos llegar, hermano, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario todo este proceso. Es por esto que el hombre de Dios es pasado por prueba para ser moldeado. El hombre de Dios pasa por prueba, por dificultades. No crean que es fácil, pero es necesario este proceso. Dios nos somete a procesos. Ahorita mismo estamos en un proceso, la iglesia del Señor a nivel mundial, hermano. Esto no lo hizo a nivel regional, ni departamental, ni por nación. Lo hizo a nivel mundial, en el globo terráqueo. La iglesia del Señor está aislada, pero orando, ayunando, vigilando, intercediendo por este mundo. Amén. Que se arrepientan, para que se arrepienta, para que la humanidad que todavía no tiene a Cristo en su corazón pueda arrepentirse, pueda escuchar
y poner en práctica la palabra del Señor, para que Dios traiga refrigerio a su vida. Si no hay esto, si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, olvídate del refrigerio de Dios, amado amigo. Hay que buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Hoy es día de salvación para tu vida. Hoy es día de escape. Hay que escapar de las manos del enemigo, de esa cautividad donde Satanás te ha tenido por mucho tiempo. Hay que escapar de allí. Escapa por tu vida, amado amigo. Hoy es el día de escape. Este es el mensaje del reino. Hoy es el día de escape. Arrepentíos, creed en el evangelio, dijo Jesús. Arrepentíos y convertíos, dice la iglesia del Señor también. Aleluya. Inspirada por el Espíritu Santo, decía Pedro y Juan ahí en el pórtico de Salomón. Arrepentíos y convertíos, porque es necesario todo esto. Y Juan proclamó: arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Y yo hoy te digo: arrepentíos, porque la venida de Cristo está a la puerta. Aleluya. Y te vas a quedar si tú no te arrepientes. Es necesario que te arrepientas. Si tú quieres ir a ese reino maravilloso, si tú quieres ser trasladado en el momento que Cristo venga por su iglesia, tú también quieres ser levantado, es necesario arrepentirte, convertirte, tener sumisión, tener un espíritu enseñable, aprender, porque hay un proceso. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y haya un perfeccionamiento en nuestras vidas. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque hay una demanda de Dios. Cristo no puede llevar una novia que no esté preparada. Cristo no puede presentar delante del Padre un pueblo que no esté preparado. Es por esto el proceso en nosotros los que hemos creído, porque el Señor lo está perfeccionando a través de su Espíritu Santo para presentar una novia limpia, sin mancha. Alabado sea el Señor. Sin arrugas, sin contaminación, o sea, con perfección, como lo demandó el Padre. Puso al Hijo como el modelo. La iglesia tiene que vivir el modelo, amén, ser ese modelo, semejante al modelo, igual al modelo, para poderse presentar delante del Padre. Este es el mensaje de hoy para ti, mi amado. Mi amado hermano, tú que te has apartado del Señor, vuelve a la fila. Es necesario. El tiempo de la venida de Cristo está más cerca de lo que tú crees. Todo esto que nosotros vivimos hoy, esto hace parte de todo lo que Jesús un día dijo que pasaría. De todo lo que un día Jesús, cuando empezaron a pedir señales, Jesús dijo: cuando veáis en este mundo guerra, rumores de guerra, veáis pestilencia, veáis terremotos, sismos, cuando veáis todas estas cosas, que se enfrenta el padre contra el hijo contra el padre, contra la madre, la nuera contra la suegra. Esto ya lo vivimos. Esto es lo que vivimos desde hace mucho tiempo. Esto es lo que ya hemos venido, todo esto que venimos leyendo, hermano, en Mateo 24, esto es lo que se está viviendo. Este es casi el pan de cada día que nosotros tenemos hoy. Peste, destrucción, guerras, temblores, aflicciones. Todo esto son pequeñas tribulaciones, déjame decirte, mi amado amigo, pequeñas tribulaciones que vivimos, pero estas pequeñas tribulaciones son preparativos para la venida del Señor, porque la verdadera tribulación todavía aún no ha llegado. Entonces alístate y prepárate, porque la venida de Cristo está a la puerta. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Voy a orar por ti. Yo te quiero hacer una invitación
amado amigo, en esta mañana. Y amado hermano, tú que te has alejado de Dios, tú que decidiste volver allí a la cautividad, yo hoy te invito en el nombre de nuestro Señor Jesús, venir a la verdad, venir a la vida, venir a la libertad. Bienvenido a la libertad, mi amado amigo. Dios está llamando a la libertad. Dios te está llamando a través de su palabra, de su mensaje. Venid a la libertad, porque la verdad os hará libre. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora, oh Dios, yo reconozco mis errores, reconozco mi falta, reconozco, Señor, que he pecado contra el cielo y contra ti. Oh Dios de la gloria, he pecado, Señor, he anulado tus decretos, he transgredido a tu palabra, Señor, no me he sujetado a tu llamado. Y hoy reconozco, Señor, que soy un vil pecador, oh Dios de la gloria, y que sin ti yo nada soy, Padre celestial. Oh Dios, hoy reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador, porque tu palabra dice, Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hoy reconozco que solo en ti está esa salvación, solo en ti está esa esperanza, solo en ti está, Señor, oh Dios, esa libertad. Por eso te pido, Dios, que borre mi nombre de allí del libro de la muerte, Padre, y me inscribas en el libro de la vida, porque hoy yo recibo tu palabra, hoy yo acepto ese llamado del reino, hoy yo acepto ese mensaje en mi corazón, hoy yo abro mi corazón para que, oh Jesús, tú mores en mí. Oh Padre, yo hoy te pido, Señor, que tú mires con misericordia a todos aquellos que han hecho esta oración, Señor. Tú sabes los que abrieron allí la puerta de su corazón para recibirte, Padre. Bendice esas vidas, Señor. Tu palabra es real, Señor. Oh Dios, tú dices en tu palabra, Señor amado, que cuando un pecador se arrepiente, tú haces fiesta en los cielos. Yo sé que hoy hay fiesta allí, porque esta palabra ha llegado, ha tocado, oh Dios, la puerta de muchos corazones, de mucha humanidad que ha estado lejos de ti, pero que hoy ha decidido acercarse y ha dispuesto su vida para vivir conforme a tus decretos, para poder vivir conforme a tu palabra, para poder vivir conforme a tu propósito y entrar en tu plan, Señor amado. Bendice, Señor, las familias de la tierra, bendícela, Señor. Bendice cada ser, bendice cada alma que hoy te ha recibido, Señor. Padre, gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te pido, Dios, que les ayudes a guardarse, a mantenerse, Señor, en tu palabra, Señor amado. Ayúdale, Dios, en el nombre de tu Hijo.